Muchas gracias. Ellos no sabían. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? Sí, Presidenta, muy breve. Doña Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, remitió un documento que contiene el balance ambiental 2021, denominado No hay tiempo para el negacionismo, elaborado por el equipo de profesionales de Santidad, datos que se enviaron a vuestros correos electrónicos. Eso es solamente el documento en cuenta, Presidenta. Directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, mandó balance ambiental 2021. Se los mandamos a sus correos y de sus asesores. Muy bien, gracias, señor secretario. Si me permite, antes que entre los invitados, yo estaba comentando con el senador Castro antes que usted llegara. No tuvimos oportunidad de tener sesiones hoy día de las Comisiones Unidas, porque le dijeron hasta ayer en la tarde que iban a citar a sesión de sala, que después se suspendió último minuto, eso impidió. O sea, por 2 semanas no hemos podido reunir. Pero yo quiero, y ojalá manifestemos un acuerdo para que, por lo menos como Comisión de Recursos Hídricos, mandemos una nota protestando el hecho que, sin habernos avisado, sin haberle avisado incluso al coordinador de las tres, al presidente de las 3 Comisiones Unidas, nosotros nos enteramos, digamos, simplemente cuando llegó la ley de presupuesto. Entonces, habiendo trabajado 3 semanas a lo menos, o sea, 3 sesiones a lo menos, habiendo avanzado, ¿qué sentido tiene trabajar de esta manera? Yo quiero decirle formalmente que mientras la ministra en la sala no nos dé una explicación, yo no voy a tener ningún diálogo. Me he llamado 2 veces, no le he contestado porque no acepto hasta que no nos dé una explicación a todas las comisiones. Yo quiero que esta comisión, por lo menos Recursos Hídricos, mande una nota de protesta diciendo que no fue capaz de decirle a ninguno de los titulares, ni a usted como presidente de Recursos Hídricos, ni al senador Castro que preside las 3, ni tampoco a quien preside Medio Ambiente. Así que me parece que esa forma de trabajar no corresponde, es como no considerar nuestro trabajo y ya no tiene ningún sentido. Ya ahora a mí me dejan todas las dudas. Por eso yo me opuse, porque ahora yo no sé. Si van a aprobar nuevos proyectos, va a ser con las mismas reglas que tienen. O sea, pueden terminar nuevamente siendo los grandes, medianos o aquellos que usan el multiroot o las distintas formas de evadir, de tal manera que vamos a terminar nuevamente beneficiando grandes. Pero sobre todo yo encuentro que es la forma de haberse comportado, de no haber dicho una palabra, de no haber avisado, de no haber dicho nada, es algo inaceptable. Bueno, senadora Allende, tuvimos esta conversación en la sala al momento que debatíamos la ley de reajuste. Yo pedí votación separada del artículo 72, no logramos rechazarlo por 2 votos, lamentablemente. Y por cierto, senador Castro, usted que preside las 3 unidas, 3 comisiones unidas, somos 15 senadoras y senadores que hemos estado abocados a tramitar la ley de prórroga, la ley de riego, el proyecto de ley. Y lamentablemente, si usted como presidente y nosotras, ni la senadora Órdenes ni yo que presidimos Medio Ambiente y Recursos Hídricos, tuvimos noción alguna, salvo cuando ya el proyecto de ley de reajuste se estaba tramitando en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros hicimos el punto, argumentamos, sabemos que un año va a significar entregar bajo los mismos parámetros de esta ley actual, de la ley de riego, entregar los subsidios. Entonces, lo que yo sí creo y comparto que como comisión, no sé si ustedes están de acuerdo, como propone la senadora Allende, enviar un oficio a la ministra de Agricultura, un reclamo, porque esto realmente es inaceptable. Ahora, la ley de reajuste también la ve Hacienda, creo que Hacienda también es responsable en esta materia, porque no creo que haya sido inocente de lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, yo creo, senador Castro, que deberíamos ser convocados rápidamente a terminar la tramitación, porque si esto nosotros lo despachamos, esto creo que está en segundo trámite con nosotros, ¿no? Iría a la Cámara de Diputados después en tercer trámite, me da la impresión. Sí, está en segundo trámite. Si lo podemos sacar rápido, yo creo que en el mismo artículo 72 que venía en la ley de reajuste, decía que si había otras leyes, en los párrafos finales, si había otras leyes que redefinieran digamos, el procedimiento de la ley actual de riego, se guiaba entonces todo por lo que nosotros despachemos. Entonces, mientras más luego podamos despachar, sería muy bueno.
¿Ah? Presidenta, bueno, y nosotros vamos a citar el primer miércoles de enero, no citamos el de hoy porque había sala y eso nos llevó a no citar. Lo otro, yo no sé si el alcance que tenga es el haber aprobado por la ley de reajuste, el alcance que tenga esos recursos que van. No sé si se pueden hacer postulaciones, se sigue de la misma forma con las postulaciones o son solamente para proyectos que ya están en ejecución. Esa parte la desconozco. Entiendo que son para nuevos concursos. Ya, Incluso viene así ya. establecido. Y eso es uno de los temas. Sí, en el fondo una chiquiñuela, llamemos, para que los recursos estén a disposición. Pero como decía la senadora, yo también no me informé, a mí no me informaron antes, yo me informé igual que ustedes. Hagamos entonces el oficio de Sí, no hay reclamo bueno, después ya de Navidad y Año Nuevo usted nos convoca nuevamente Sí, a las unidas. perfecto. Senadora. No, pero yo agradezco que acepten la idea y espero que el senador Latorre se sume. Le estamos diciendo que la molestia que tuvimos en enterarnos en la sala a raíz de la tramitación en la sala del Senado cuando vino el proyecto. Algunos supimos porque esto lo pusieron en la Cámara de Diputados, pero en definitiva consideramos que una falta de total atención y deferencia con tres comisiones que han estado trabajando y no se nos dice absolutamente nada y lo meten en la ley de presupuesto. Entonces, Pero también Hacienda tiene mucho que decir ella. sí, ahora a mí yo lo reclamé a uno de los integrantes del comité, de hecho al senador Montes le dije, pero me dijo que después por eso también votó en contra, porque me dijo que inicialmente le habían dicho que era fundamental porque necesitaban poder terminar, digamos, los proyectos que ya estaban en curso e incluso, digamos, lo que estaba actualmente en curso, lo cual nuevamente una falsedad porque había suficientes como para que continuaran. Entonces, a mí me parece que el comportamiento es totalmente reprochable. Yo ya le expliqué a la presidenta, se lo dije al senador Castro, se lo digo al senador Latorre. Me llamó 2 veces la ministra, no le contesté el teléfono, no le voy a contestar hasta no dé una explicación en la sala de cara a las 3 comisiones unidas. Creo que su comportamiento es absolutamente falta de deferencia y respeto. Y nos acabamos de enterar, senador Latorre, se lo digo porque nos acabamos de enterar conversando con el senador Castro mientras los esperábamos, que él tampoco, presidiendo las 3 comisiones, no fue capaz de avisarle al presidente que presidía las 3 comisiones, tampoco la senadora Muñoz como presidenta de Recursos Hídricos y tampoco la senadora Orden como presidenta. O sea, la falta de deferencia fue total. Por eso yo quiero que mandemos, independientemente de lo que dijimos en la sala, un oficio a nombre nuestro reclamando el comportamiento de la ministra. Ya está aprobado, está concordado. Muy bien. Entramos entonces a la tabla. El primer punto es continuar con el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación y ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Para esto tenemos invitados, ¿cierto? Para el punto 1 está el señor Enrique Oltra, ingeniero agrónomo, el señor Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, y la señora Lorena Donaire, representante de mujeres de Modatima. Entonces, aquí... Presidenta, me Sí. dice mi secretario acá que Enrique Oltra, que es un invitado nuestro de la zona que conoce mucho este tema, ha tenido hartas experiencias, no ha podido ingresar, no sé qué problema tenga con internet, seguramente en la zona, él vive en una zona rural de San Clemente. Así que en una de estas va a ingresar en un rato más, si puede. Sí, vamos a empezar entonces con Ezio Costa, que está acá presente, director ejecutivo de la ONG FIMA, y le vamos a entregar entonces la palabra a don Ezio. Bueno, muchas gracias, buenos días, senadores, senadoras, y a todos y a todas. Bueno, me toca entonces comentar este proyecto de ley. Este proyecto de ley fui parte de las personas que comentamos en la Cámara de Diputados también cuando se aprobó, que también hice parte de un equipo en que hicimos algunas modificaciones, ahí participó también personas de la Dirección General de Aguas, intentamos solucionar la mayoría de los problemas técnicos que podría tener este articulado, y por lo tanto me parece a mí que en el estado en el que se encuentra el articulado es bastante plausible de ser aprobado y también de que
se convierta finalmente en ley, una norma que responde de manera bastante adecuada, a mi juicio, a la valoración social que hoy día tiene la protección del agua, a la valoración social que tiene también las actividades que están intentando ser sancionadas con esta nueva normativa y que tienen que ver, obviamente, con una afectación que se haga de las fuentes de agua dulce, entendiendo que estamos en una crisis climática y ecológica que tiene una dimensión, que es la crisis hídrica, en la cual se ha generado muchísima tensión en distintos lugares de Chile a propósito de la utilización de este bien común natural como es el agua. El tipo penal que se está proponiendo es un tipo penal que, si bien tiene algún nivel de apertura y por lo tanto podría haber generado en algún minuto alguna duda a propósito de los verbos que se utilizan como verbos rectores del tipo penal del artículo 489 bis que se está proponiendo, me parece a mí que dicha apertura ha sido resuelta en términos de generar certeza sobre cuáles son las actividades que efectivamente pueden terminar siendo tipificadas como delito, a propósito de una serie de especificaciones que tienen que ver con la falta de autorización o la contravención de la normativa aplicable en la extracción, usurpación, contaminación de aguas terrestres, superficiales o subterráneas. En efecto, si uno puede revisar este proyecto de ley observando cómo es que el artículo 489, que es el que establece el tipo penal, va abriéndose como un mapa conceptual en sus conceptos a definiciones técnicas, muchas de ellas presentes en la normativa de agua, muchas de ellas posibles de asir desde los conceptos ya existentes en las distintas regulaciones del agua que ha hecho la Dirección General de Aguas. De hecho, bueno, tenemos los verbos rectores, entonces, contaminación, extracción, usurpación, más la modificación de cauces, alveos o acuíferos, y tenemos que este tipo de actividades van a generar entonces, o podrían generar una actividad constitutiva de delito cuando exista una relación entre el agente contaminante que se incorpora o la afectación que significa la extracción o la modificación y un efecto. En general están descritos esos efectos. Particularmente en el artículo 489 bis se habla del efecto general de dañar el ciclo hídrico y los servicios ecosistémicos. Y entendiendo que tanto el ciclo hídrico como los servicios ecosistémicos son conceptos también que tienen un contenido técnico, el propio artículo hace una definición de cuándo se entenderá que se afectó la preservación del ciclo del agua y cuándo se entenderá que se afectaron los servicios ecosistémicos. Se entiende además de la lectura del artículo que es la afectación conjunta de estas dos características la que llevaría a la comisión del delito. Ahora bien, este delito, entendiendo que puede tener muchos grados distintos de gravedad, valga la redundancia, se ha especificado luego en los artículos 489 ter y 489 quater cuáles son las agravantes. Y en el sentido de las agravantes, hay una agravante que tiene que ver con el riesgo que se genera a la población por la afectación de fuentes de agua potable o de agua dulce para la bebida, para la mantención de la vida de las personas en los distintos territorios, y otra que tiene que ver con el daño ambiental, con la gravedad del daño ambiental. Acá hay una cuestión que es interesante observar porque el artículo 489 ter se refiere al daño al medio ambiente. Al final del primer inciso dice cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo anterior cause riesgo a la salud o genere un daño al medio ambiente. Y en los casos del artículo 489 ter estamos hablando del concepto de daño ambiental general y por eso no se hace una especificación de qué significa daño ambiental. Eso ya está definido en la ley 19.300. Sin embargo, y el producto de la discusión que se dio sobre
la manera en que podrían convivir una sentencia civil de daño ambiental y un juicio penal por este delito, entonces se especificó luego en el artículo perdón, no encuentro esto. Bueno, se especificó en un artículo siguiente que el juez penal podrá calificar la existencia de daño ambiental. Y esto se refiere al daño ambiental general, el daño ambiental tradicional, por así decirlo, el concepto de la ley 19.300, que no es lo mismo que el grave daño ambiental que se establece como una característica que podría agravar, un agravante, en el artículo 489.4. Y ahí, cuando se establece como agravante el grave daño ambiental, se pusieron algunas circunstancias que están numeradas al final de ese artículo, algunas circunstancias específicas que podrían llevar a calificar el daño ambiental, que es el concepto tradicional, como grave daño ambiental. Una cuestión importante de estas características que están ahí numeradas del número 1 al 7 al final del artículo 489.4 propuesto, es que estas mismas características son las que se están considerando en el proyecto de delitos económicos y ambientales, que es un proyecto de ley que ya fue aprobado también por la Cámara de Diputados y Diputadas, que hoy día está en tramitación ante el Senado, ante ustedes, y que entonces, al considerar los mismos tipos de actividad, de efectos como grave daño ambiental, generaría cierto nivel de armonía, se generaría, en el caso de que ambos proyectos de ley sean aprobados, cierto nivel de armonía entre las posibilidades, los tipos penales que están en dicha ley, que tienen que ver con el daño ambiental precisamente, y este tipo penal que tiene que ver particularmente con el agua. Es un tipo penal mucho más específico, el otro pueden ser daños ambientales de distinto tipo y no solamente de corte agua, digamos, que tenga que ver con agua. Existe una de las agravantes que puede ser la más complicada o una de las características que nos permite señalar que hay grave daño ambiental y por lo tanto un agravante, que puede ser la más complicada, que es la afectación de las funciones y servicios ecosistémicos. Y aquí solamente quiero hacer un punto. Uno podría pensar que, por ejemplo, un servicio ecosistémico se afecta por el solo hecho de que exista una extracción de aguas ilegal, a propósito de que efectivamente un acuífero, por poner como ejemplo, un acuífero en toda su dimensión está brindando funciones y servicios ecosistémicos. Y por lo tanto, cualquier extracción, por menor que sea, podría uno llegar a pensar que afecta de alguna manera la función o servicio ecosistémico. Sin embargo, cuando este artículo hace esta referencia, y hace la referencia a que tiene que haber un grave daño ambiental, lo que hace es, primero que nada, establecer que ese daño tiene que ser significativo. Eso es lo que está en la ley 19.300. Y luego que además de ser significativo, tiene que considerar alguno de estos elementos que están numerados del 1 al 7, entre ellos, por ejemplo, la afectación de las funciones y los servicios ecosistémicos. A lo que voy con este punto es que el tipo penal que se está planteando es un tipo penal que es bastante cerrado en términos de, respecto al cual existe ciertos niveles de certeza bastante aceptable, respecto de cuáles actividades sí serían constitutivas de delito y cuáles actividades además contendrían un agravante para efectos de la calificación jurídica de ese delito y por lo tanto para efectos de la pena. Es el artículo 489, que es el que les mencionaba antes, donde se establece que el juez penal podrá por sí mismo calificar el daño ambiental de manera de evitar la necesidad de un juicio civil previo que entorpecería la posibilidad de acción del Ministerio Público y otros querellantes en estos casos. El último punto que me parece interesante relevar es que, perdón, tengo dos puntos más. Uno tiene que ver con cuando existe dolo o cuando existe negligencia o imprudencia para efectos de los tipos que están en este proyecto de ley. La mayoría de este tipo de delitos
se comete con más bien negligencia o imprudencia, o es muy difícil probar el dolo. Y de hecho, si se establece solamente el dolo como como uno de los requisitos para que exista el tipo penal, se haría muy poco practicable el tipo y por tanto no se lograría la protección jurídica que se pretende de, en este caso, el agua y los servicios ecosistémicos y funciones ecosistémicas del agua. Y el último punto, ahora sí, tiene que ver con el tipo de sanciones. Me parece a mí que es un avance significativo y muy relevante que se establezca como sanciones no solamente las privaciones de libertad tradicionales y las multas que también son tradicionales como sanciones para estos delitos, sino que se establezca también una sanción específica que tiene que ver con con la suspensión temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. Una suspensión temporal que no le quita el derecho de aprovechamiento de aguas a quien lo tenga, pero sí le prohíbe la extracción, la exploración y le prohíbe celebración de actos y contratos respecto de esa agua, ¿no? De manera que tampoco puede ser traspasada a un tercero para hacer ejercicio de esa agua. Esto entendiendo que el mayor desincentivo para quien tiene un derecho de aguas es precisamente suspenderle ese derecho. O sea, más que, y sobre todo en el caso de las personas jurídicas, más que la posibilidad de pago de multas o la posibilidad de restricciones, en su caso, que requiere agravante, restricciones a la libertad ambulatoria, la suspensión del derecho de aprovechamiento de aguas es una sanción que toca directamente a la actividad que se está pretendiendo regular y que por lo tanto podría tener un efecto mucho más interesante en términos de disuasión de la comisión de este tipo de delitos, además de tener un efecto interesante también sobre la eventual recuperación de los servicios ecosistémicos y de los ciclos hídricos. El hecho de que se deje de extraer un derecho de agua en el caso de existir, significaría también que haya más agua disponible para los ecosistemas y por lo tanto que existan mayores posibilidades de rehabilitación, de restauración de esos ecosistemas. Eso es cuanto puedo informar, honorables senadores y senadoras. Muchas gracias, señor Ezio Costa. Ofrezco la palabra a los colegas. Tenemos varios invitados, entonces, para poder alcanzar a escucharlos. Sí, porque hay un listado grande. No sé si la señora Lorena Donaire de Modatima está incorporada. Ahí Sí, está. senadora, acá estoy. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, Lorena. Bienvenida y le entregamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la comisión, en realidad, que nos permita a nosotros como personas de los territorios que vivimos afectados por esta crisis hídrica, poder traer la voz también a este espacio y poder dar indicaciones o presentar nuestra preocupación en su efecto de lo que acontece con este proyecto de ley que nos parece tremendamente importante. Bueno, soy de la provincia de Petorca, soy fundadora y vocera nacional de Mujeres Modatima y soy nacida acá, nacida y criada en una provincia que lamentablemente ha sido muy golpeada por este modelo de despojo que instala la dictadura cívico-militar y que todos reconocen, además lamentablemente, como donde se ejerce la violación del derecho humano al agua, ¿no? Por la usurpación, por el desvío, por la contaminación, por la extracción ilegal de agua, en fin. Y que principalmente ha golpeado a la agricultura familiar campesina, a los crianceros y crianceras, el funcionamiento de nuestras economías locales, los problemas ecosistémicos y principalmente el tan bullado caso hoy en día de las escuelas sin agua y que como Mujeres Modatima ya llevamos largos años hablando de nuestras escuelas sin agua. Dadas las condiciones de vida a las que han sido expuestas nuestras comunidades y territorios, creemos urgente como organización en una ley que termine con la extracción irracional de este bien tan importante como es el agua, del bien común agua, ¿no? Y para nosotros es fundamental también poder defender todos nuestros ecosistemas, principalmente tan brutalmente dañados como ya les comentaba. Creemos también que ha sido siempre en beneficio
de la agroindustria, de las forestales, de la megaminería, de los proyectos inmobiliarios, de las hidroeléctricas, en fin. Debemos partir de la premisa también que en Chile la justicia es justicia solo para algunos pocos, y es la percepción que tenemos nosotros como territorios que viven rezagados, ¿no? Y que favorece principalmente a los grandes empresarios, dándole penas irracionales, como las tan recordadas, me imagino también por ustedes, las clases de ética, y que sin embargo condena a nuestros pequeños y medianos agricultores y crianceros y al mundo rural en general a vivir formas de vida que han llevado también, por qué no decirlo, al suicidio, a la depresión y a las múltiples enfermedades asociadas a la desesperanza, el despojo y este extractivismo tan brutal, y a la contaminación de nuestros ecosistemas. Porque lamentablemente el Estado de Chile no ha sido capaz de dar soluciones concretas y apoyo real para poder sostener las vidas de las personas que acá habitan. ¿Cómo podemos explicarle, por ejemplo, a don Pedro Cataldo, campesino del sector de Monte Grande, por ejemplo, de la localidad de Cabildo, que tiene una pensión de 120.000 pesos y que además debe pagar impuestos para poder mantener lo poco que le queda, que es esta tierra árida donde debe pernoctar también con su familia, y que hoy no le alcanza para subsistir, ni siquiera para la alimentación tan básica, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle a él, por ejemplo, que las decisiones que hoy toma el Ministerio de Obras Públicas cuando en su momento se le solicita a ESVAL que las aguas tratadas, que sabemos que no son tan tratadas, deben ir a los campesinos del sector, y que sin embargo pasan directamente a un empresario que además tiene tomada la Caja del Río para plantación de paltas, y que es un espacio, es un bien nacional de uso público. En Chile hoy existen más de 1.350 escuelas sin agua, y hemos sido cómplices también de la vulneración del derecho a la educación de nuestras niñas y niñes, de la vulneración a los profesores, para docentes, profesoras, por la falta de agua. De hecho, soy madre de 3 niños que lo vivieron en carne propia, y que su efecto no solo fue en su salud física, sino también en sus capacidades cognitivas, dadas las condiciones de vivir en una escuela que cerraba los baños, por ejemplo, y que se les negaba la alimentación por falta del vital elemento. Hoy, sin embargo, es más fácil cerrar las escuelas y privar a nuestros niños que puedan ser educados en forma permanente. Y sin embargo, al lado de estas escuelas estaban las grandes empresas de la palta, extrayendo grandes cantidades de agua, regando sus plantaciones, y así también empresarios que desviaban y ponían diques de contención a las quebradas, dejando a las comunidades sin agua para fines personales y comerciales. Pero esto no es el único conflicto que nosotros tenemos o que tenemos a nivel país con nuestras aguas. También tenemos la gran cantidad de relaves que en todos estos años han vertido desechos en las pocas aguas superficiales y que tenemos, y que además contaminan las napas subterráneas. En Cabildo, por ejemplo, tenemos el relave Pasta, que requiere de gran cantidad de agua para poder funcionar. Sin embargo, seguimos siendo cómplices pasivos, ya que no cuenta con estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y que es evidentemente un tremendo daño, porque además sabemos la falta de agua que tiene la provincia de Petorca. Hoy en la provincia de Petorca tenemos 39 relaves y recibe desechos mineros de 4 regiones. ¿O qué hacemos, por ejemplo, cuando las sanitarias descargan sobre los distintos cuerpos de agua, como en el humedal estuario Los Molles, por ejemplo, donde la empresa San Isidro descarga sus aguas grises sin ser tratadas de manera efectiva, y que tiene a las comunidades del sector afectadas, la flora y fauna del lugar, pero también la calidad de vida de las personas que ahí habitan? ¿Qué pasará con estas descargas, por ejemplo, de aguas servidas? Necesitamos tener una regulación para que se le obligue a las sanitarias a realizar tratamientos efectivos de las aguas, cosa que en el actual plan regulador o marco regulador no se les obliga. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la contaminación del agua por pesticidas?
que según estudios de la ONU, el agronegocio es uno de los grandes contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, o con la gran cantidad de patentes que se están entregando hoy a las gasolineras, por ejemplo. Hoy nos enteramos de 15 proyectos más en la región de Valparaíso. Otro gran contaminante también de las napas subterráneas, según estudios internacionales. Y volviendo un poco al tema al mundo rural, ¿qué haremos, por ejemplo, con aquellos que roben agua, por ejemplo, para beber, o frente al pequeño campesino que necesita agua para subsistir, pensando en que los campesinos hoy principalmente son personas de tercera edad? ¿Las penas serán iguales, por ejemplo, para ellos o para las grandes empresas extractivas? Son dudas que debemos recoger. Creemos importante tomar en cuenta estas realidades. Nosotros seguimos como organización y seguiremos también denunciando las extracciones ilegales, como hasta hace muy poco, incluso a través de la misma comisión, denunciamos 3 pozos ilegales en el lecho del río Ligua, a la altura del sector de Los Molinos, y aún no hay respuesta alguna, quedando en evidencia la falta de fiscalización e instituciones realmente efectivas en este ámbito, y que nos dejan muy preocupados a la hora de dar cumplimiento a estas u otras leyes, y vemos con temor y con desconfianza, en definitiva, por qué no decirlo, el cumplimiento de este gran proyecto de ley, que debe ser mucho más riguroso en sus indicaciones, hablar, por ejemplo, de los conflictos de intereses que existen también hoy en la clase política, por qué no decirlo, de los derechos de aprovechamiento de agua que existen, en muchos de los políticos que hoy tienen que ver, incluso que entran a las discusiones de estos proyectos de ley, buscando dar certeza jurídica para no terminar con este modelo. Creemos que nunca las multas han sido efectivas, ya que las ganancias elevadas de las empresas extractivas permiten pagar sin problemas las mismas, y siguen incurriendo en las situaciones antes expuestas. Las sanciones debieran ser altas y efectivas, con penas en su grado máximo. A todos quienes usurpen, contaminen, desvíen, manipulen de tal manera las aguas que vulneren las condiciones de vida humana, los ecosistemas, que finalmente incurran en un ecocidio, por lo que también debiéramos intentar de tipificarlo como un crimen de lesa humanidad. Entendemos el proceso político que como chilenos estamos viviendo hoy. Creemos fundamental avanzar a una justicia hídrica efectiva y que ponga en el centro la vida, el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria, la soberanía de las aguas, la defensa de los servicios sanitarios rurales hoy tan dejados de lado, por decirlo así, de la agricultura familiar campesina también, de la restauración de los ecosistemas por sobre los intereses económicos de algunos pocos. Muchas gracias por escucharnos y dar la voz a los territorios y a las organizaciones territoriales. Muchas gracias, Lorena, por su intervención. Muchísimas gracias. Vamos a entregar la palabra. No sé si se habrá conectado don Enrique Oltra. Todavía está. Entonces vamos a dar la palabra a los integrantes de una coordinación territorial que está presente acá. Está Consuelo Infante, secretaria del Consejo Regional Campesino de Coquimbo; Paula Rodríguez, vocera de Catemu en Movimiento; señor Marcelo Díaz, vocero de la Comunidad Regante de Las Palmas, comuna de Yayay; y el señor Christopher Morales, pequeño agricultor de la comuna de Yayay. Entonces van a intervenir, van a hacer una exposición conjunta, entiendo. Muy bien. Sí, senadora. Tengo eco. Esa es la idea. Hola, Consuelo, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? A usted no se le escucha con eco, se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos acometiendo esta tarea de, en conjunto, territorialidades diversas, tratar de pronunciarnos sobre un proyecto común en muy poquito tiempo, así que vamos a intentar de que salga lo mejor posible. Lo primero, agradecer a Alex Sánchez, que asesor de la senadora Allende, que nos puso en conocimiento de esta materia. No sabíamos los territorios acá,
presentes que esta ley estaba en discusión y creemos que es sumamente significativo promover esta confluencia de miradas para poder mejor resolver. Así que, dicho eso, también dar cuenta de que cuando nos enfrentamos a esta ley de usurpación que permite sacar la hipocresía de extracción ilegal y llamar robo a lo que es robo, para poder comprender lo que está sucediendo realmente a nivel socioambiental en nuestras territorialidades, nos parece una súper buena noticia en una primera lectura, pero luego vimos la segunda lectura y nos pareció re preocupante. Entonces, desde ahí es que estas 4 organizaciones que convergen en esta presentación queremos poner en común lo que nos preocupa. En primer término, vemos que el propósito del proyecto es modernizar los delitos ambientales en el país, promover una visión moderna de penar no solo el daño, sino que también el riesgo generado para la población y cautelar, estar en línea con las legislaciones modernas en materia ambiental. Para nosotras y nosotros, el enfoque de la modernidad da cuenta de la urgente necesidad de un enfoque de cuenca, de una mirada integral, ecosistémica, no fragmentaria. Comprender el agua como un ciclo, no como una serie de fragmentos que se juntan, sino que como un ciclo que se retroalimenta. Cuestionar el crecimiento como paradigma unívoco y salir de la estrechez de la mirada productivista. Si es que estamos comprendiendo de igual forma modernidad, creemos que sería una buena noticia, pero tenemos la noción de que no necesariamente es así. Por otro lado, nos parece que teniendo esta mirada es más fácil dimensionar el riesgo, pero si es que no tenemos una comprensión holística, el riesgo no es tan evidentemente mencionado. En relación con esta línea con legislaciones modernas en materia ambiental, escuetamente queremos ver en esta presentación si efectivamente este proyecto de ley está en línea con otras leyes relacionadas, el Código de Agua, la 18.450, que agradecemos profundamente el inicio de esta reunión porque a nosotros también nos parece aberrante lo que hizo el Ejecutivo mediante su actuación en la ley de presupuesto, la 20.998, la 21.202. ¿Están en línea este proyecto de usurpación con esas leyes? ¿Existe una institucionalidad dotada con capacidad de fiscalización efectiva? ¿Aumentamos las competencias de la DGA, de la DOH en estas materias? ¿Se está aplicando hoy la normativa vigente como para tener garantía de que una nueva ley va también a aplicarse y entonces mejorar las condiciones de nuestras territorialidades? Es parte de las preguntas que queremos responder. Vamos a presentar 3 casos concretos de nuestras diversas territorialidades de robo en nuestra mirada que queremos desde ahí ayudar a mirar en qué sentido esta ley puede ayudarnos a resolverlos. Paula, vamos contigo. Gracias, Consuelo. Gracias también a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí hoy. Es muy importante para nosotros poder traerles nuestra mirada desde nuestros territorios. Y paso a contarles este ejemplo. La foto que ustedes ven era el estero de Limache, un lugar que desde siempre fue, por humilde que parezca, un lugar de esparcimiento, un balneario donde mucha gente de mi generación aprendió a nadar, donde iba la gente de Limache y de Concón porque está en el límite entre ambas comunas. Como ven, hay todo un pulmón verde en torno al cauce de agua. Y por favor, Cris, ¿puedes avanzar a la próxima? Esto fue lo que hizo la empresa sanitaria Esval con este estero, con el proyecto Conducción Reversible Romeral. Puso el estero adentro de un tubo y lo enterró, entero, en su totalidad. Puedes pasar a la siguiente lámina. Ahí están ya casi terminadas las obras. A la izquierda todavía quedaban rastros de los árboles alrededor del estero. A la derecha ya están completamente secos y esto es un desierto.
se pueden imaginar el riesgo de incendio que hay con todos esos tremendos árboles secos ahí todavía. Siguiente, por favor, Cris. Este río alimentaba humedales, este estero. Y de hecho la ley de humedales urbanos que entró en vigencia ya hace un tiempo, el año pasado se puso en marcha el reglamento y muchas organizaciones salieron a registrar humedales urbanos para su protección. Sin embargo, la misma ley en su reglamento establece que el Ministerio de Medio Ambiente debe constituir comités de gestión regionales, provinciales y comunales para que definan criterios de sustentabilidad. Esto a la fecha no ha sucedido. Hemos dado cuenta de esto en todas las instancias posibles, incluyendo Contraloría, porque mientras no ocurra, no hay criterios definidos, no hay nadie que esté velando por el caudal mínimo necesario para que estos humedales sean mantenidos y toda la vida que sostienen se proteja realmente. No hay protección efectiva. Esta ley, hasta el momento, es letra muerta, tan muerta como está todo lo que existe o existía alrededor del estero. Siguiente, por favor. Aquí van a ver un video de esto, es actual, esto está sucediendo hoy. Por fin, dale play. El puente pasaba por sobre el estero, está siendo demolido, declarando la sentencia de muerte definitiva y anunciando que este estero nunca más va a volver a existir. Se está construyendo una carretera sobre lo que era el lecho del estero. ¿Ustedes se imaginan lo que es para los habitantes de este territorio pasar por aquí todos los días y ver esto? Este tipo de usurpación, este tipo de despojo es un robo, primero que nada, a la naturaleza y también al patrimonio cultural y social de la gente. Genera un daño irremediable al entorno, destruye el acuífero que se alimentaba con la infiltración de este estero, desplaza avifauna, destruye árboles y vegetación de todo tipo. La sequía se incrementa con este tipo de daños a las cuencas. Este tipo de usurpación, ¿dónde lo denunciamos? ¿A quién enjuiciamos aquí? Siguiente, por favor. Porque en este caso estamos hablando que la usurpación proviene de la propia institucionalidad. Aquí este proyecto de ley puede aplicar sanciones. Vamos a pasar a otro ejemplo ahora. Por favor, Christopher. Bueno, el MOP ya viene hace mucho tiempo trabajando una gestión integrada de compuertas, las famosas asociaciones público-privadas, donde VAL y las juntas de vigilancia llegan a grandilocuentes acuerdos que se publican con bombos y platillos como buenas noticias, pero son todos acuerdos que se toman en las comunidades, sin recoger la sabiduría del campesinado, sin los APR o servicios sanitarios rurales, sin considerar el ciclo del agua ni la recarga ecosistémica para los humedales y los acuíferos, y se está implementando una etapa muy agresiva a partir de febrero del 2022 que afecta a varias cuencas simultáneamente. Este proyecto de la gestión integrada de compuertas nos preocupa seriamente acá en los territorios. Gente, por favor, ahora sí vamos a otro ejemplo. Todos hemos escuchado hablar mucho del embalse Los Aromos durante este año y se ha transformado prácticamente en el eslogan de la prioridad del consumo humano cuando nos dicen la importancia del llenado del embalse, porque de aquí depende el consumo humano de casi 2 millones de personas. Resulta como incuestionable que tiene que ser así, no puede ser de otra manera, pero ¿qué ha significado esto para las comunidades y qué cosas se han disfrazado en función de este consumo humano? En la siguiente lámina los invito a ver un video muy cortito. Acá a la izquierda está una imagen del comunicado que le llegó a los regantes de la segunda sección el día 29 de marzo, anunciando que el 29 de marzo se cerraban parte de las compuertas de la segunda sección para mandar agua al embalse Los Aromos. Aquí en el video estamos viendo el canal Waddington y Ovalle, que son los canales que conducen el agua desde la tercera sección hasta el embalse Los Aromos, completamente secos al 25 de abril, un mes después de publicada la resolución. El agua recién empezó a llegar a Los Aromos el 15 de mayo, después de una visita al ministro de Obras Públicas por parte de un grupo de gente de los territorios. Esta cantidad de agua es enorme y a la fecha no hay nadie que haya dicho a dónde fue a parar.
estuvo más de un mes y medio robándose agua con descaro absoluto, impunidad total. En este tipo de casos, ¿este proyecto de ley viene a hacer alguna diferencia? Es lo que a nosotros nos importa saber. Adelante, por favor, con la próxima, Christopher. Y los voy a dejar a continuación con nuestro compañero Marcelo Díaz, representante de la comunidad de regantes del estero comunero de la localidad de Las Palmas de Yayay. Él es un agricultor y nos va a contar su mirada desde Yayay. Hola, buenos días, ¿cómo están, senadores? Gusto saludarles. Gracias por la instancia, senadores y senadoras. Claro, más que todo que yo quería dar un testimonio. En realidad nosotros, acá en la comunidad donde estamos en Yayay, la comunidad de Las Palmas, Core Canal, y como decía Paula ahí delante, se nos avisó en marzo que se iba a cortar el agua, lo cual no notamos porque hay menos cultivos, pero sí notamos el corte que hubo en septiembre, octubre, ¿cierto? Que se nos dijo que hasta el 15 de octubre hasta el agua, los embalses, o sea, perdón, los canales con un mínimo de ingreso de agua, y en realidad empezamos, mucha gente en ese periodo, ¿cierto? Septiembre, octubre, estaban sacando zanahorias, sacando ajo, o más que sacando, llegando a término con la siembra, ¿cierto? Ajo deben cabezar, las zanahorias deben tomar forma, y si no tenían agua, simplemente perdieron su cultivo o no llegaron a la producción que ellos estimaban conveniente. Entonces, claro, se nos da la cantinera de que se va a llevar agua para el embalse, pero de alguna forma nos quedamos sin agua nosotros, quedamos sin agua los pequeños agricultores. Los grandes no tienen problemas en ese sentido porque ellos tienen pozos profundos y pueden abastecerse de ahí. En cambio, nosotros solo dependemos del agua superficial y ni siquiera se nos avisa, nos llega la información por WhatsApp o con suerte por correo electrónico que vamos ahí mirando. Y también un poco dar un testimonio que soy parte de una comunidad acá, comunidad rural, en donde hay una APR, fui por hartos años dirigente de APR, así que también tengo conocimiento al respecto. El pozo, históricamente, el agua estaba entre 6 metros de profundidad, el nivel estático que se llama, que es como está el espejo del agua, y ahora el pozo, bueno, y la bomba de ese pozo está a 12 metros. Hace poco, un mes atrás quizás, la bomba se quemó porque el pozo quedó colgado, el pozo se arenó, y ahora hay que hacer un proyecto de, ¿cómo se llama?, de rehabilitación del pozo, hacerlo más profundo. Estamos en ese proceso, ahora nos están abasteciendo con agua. Mucha gente, hubo un par de días que estuvimos sin agua y nos tuvieron que entregar agua en camión aljibe, pero también un poco de desconocimiento. Llegaron los funcionarios municipales en el camión con la mejor voluntad, pero hay muchos vecinos de acá que le preguntaban, y ¿sabes? Yo necesito agua para darle a mis vacas, a mis cabras. ¿De dónde me pueden entregar agua a mí? Y no había agua para esas personas. Entonces, igual es un tema complejo. Hay antes una lámina que salía antes, que mostró Christopher ahí, decía que el 82% de agua es para el consumo de los agricultores. Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuánto de eso es para pequeños agricultores? ¿Cuánto de eso es para agroindustria? Creo que eso debería estar contemplado, debería haber una protección de la agricultura familiar campesina, porque somos quienes alimentamos al pueblo. Ahora va a seguir con la presentación mi colega agricultor también, Christopher Morales. Gracias. Muy buenos días, senadores, senadoras. Muchas gracias por la instancia de participación. Bueno, mi nombre es Christopher Morales, también de la comunidad de Yayay, agricultor, de profesión ingeniero. De niños siempre nos dijeron que teníamos que estudiar, que teníamos que hacer más que nuestros papás, indicando prácticamente que la agricultura era un sinónimo de pobreza. Ya con un criterio formado, con una visión más amplia, me doy cuenta que realmente no es así. Pero gracias a mi formación también me ha permitido tener una visión distinta y poder enfatizar mi energía en este tipo de disputas, ya que provengo de una familia de agricultores, tanto mi padre, mis tíos, mis abuelos. Entonces, cuando se habla de robo de agua, como lo han estado haciendo mis compañeros, es algo poco, a lo mejor difícil o raro de abordar, ya que, por lo menos en lo que es el Valle de la Concagua, existen proyectos, como por ejemplo el proyecto SIMI, el cual me muestra instantáneamente el agua que circula en cada sección del río. O sea,
estamos viendo acá en la naciente del río Aconcagua, Chacabuquito, 16 metros cúbicos por segundo. Son 16.350 litros por segundo, donde comienza la primera sección. Donde esta termina, circulan 2,5 metros cúbicos. Entonces, eso me permite calcular realmente el consumo del agua en cada una de estas secciones y así sucesivamente con las secciones continuas. Además de este proyecto SIMI, que es un proyecto, como ustedes pueden ver acá, que incorpora primera, segunda y tercera sección de la Junta y la Junta de Vigilancia, con fondos Corfo y también de la dirección de la DGA. Además de este, tenemos el observatorio georreferenciado. El observatorio georreferenciado en sí, que este es a nivel nacional, no como el proyecto SIMI, que es algo más localizado. Este observatorio me permite ver, visualizar o buscar realmente organizaciones de usuarios, como por ejemplo asociaciones de canalistas. Acá estoy compartiendo lo que es JJ. Se pueden ver las líneas de color morado, donde hay 4 canales que circulan por JJ. Ahora también podría buscar juntas de vigilancia. Si yo quisiera buscar juntas de vigilancia, también se me van a salir mencionadas. Entonces, cuando mi compañera dijo que en marzo se solicitó agua para el embalse y no llegó hasta mayo y nadie sabe dónde está esa agua, yo encuentro que ahí hay una falta a la verdad bastante grande. Ya que también el Código de Agua estipula en el artículo 38 para aguas superficiales que cada extracción efectiva debe contar con un sistema de monitoreo en línea. Y este monitoreo va directamente a la DGA. El artículo 67 del Código de Agua habla de extracciones efectivas subterráneas, las cuales también requieren de un monitoreo en línea. Y este también va a parar a la DGA. Entonces, el agua no se pierde. El agua no se pierde. Están las instituciones encargadas de ello, jerárquicamente partiendo por el Ministerio de Obras. Está la DGA, luego la Junta de Vigilancia, asociaciones de canalistas, y así sucesivamente. Entonces, existen las herramientas para diagnosticar, pero no hay capacidad operativa. Ahora, nosotros particularmente en el Valle del Aconcagua sufrimos de una situación un poco más compleja, ya que si bien es un solo río que va de la cordillera de los Andes hasta la desembocadura en Concón, este mismo río, la legislación actual, permite tratarlo como 4 ríos distintos. Lo parte en 4 secciones, partiendo de la cordillera, la primera, y terminando la cuarta en la desembocadura en Concón. ¿Qué ocurre con esto? Que en el fondo, cada sección aplica el código de agua, como corresponde, en su propio beneficio. O sea, la primera sección que mencioné, Chacabuquito, y termina en Aconcagua, ellos hacen uso de sus derechos. Y nada de esto les obliga a mantener un cauce permanente para la segunda sección, siendo el mismo río. Entonces, esta ley que se está promulgando, creo que también, quisiera saber de qué manera se puede incorporar todo esto, ya que detrás de eso también hay personas a cargo, hay una administración tal vez negligente o dolosa detrás de ello, o hay alguien que no está haciendo su pega. Entonces, ¿de qué manera esta ley va a atacar estos puntos o cómo va a integrarlos? Ya que, como mencioné, existe la herramienta de diagnóstico, pero la capacidad operativa aparentemente es lo que está flaqueando un poco en esa parte. Gracias, Christopher. Sigamos con la siguiente y ya después de este siguiente fenómeno que queremos dar cuenta de nuestras territorialidades, nos vamos a las recomendaciones. Otra de las cuestiones que nosotros vemos acá en la región de Coquimbo, especialmente en nuestro río, en el río Mostazal, es la figura de la teja. ¿Qué es lo que es la teja? Un caudal mínimo, siguiente por favor, Christopher, que cabe en el cuenco de una teja reversa que está garantizado
siempre estuvo garantizado en este país campesino que procuraba la habitabilidad en los territorios. Cuando se hace el Código de Aguas, la teja sigue estando garantizada, pero la interpretación jurídica asociada a ella, fundamentalmente con el auspicio de la industria, termina estableciendo que se instala una PR, se acaba la teja. Esto es altamente grave porque inviabiliza el acceso para el agua que viabiliza la vida campesina en nuestros territorios. Entonces, desde ahí nos parece, en consonancia con lo que se establece en el artículo 56 del Código de Aguas y en consonancia con lo que se establece en el 281, que podemos verlos a continuación, que es re importante que se fortalezca y no que se fragilice la comprensión de la teja. Cuando vemos que en el proyecto que está en discusión hay distintos modos de referirse a la figura del agua para la vida, se habla en algunas partes de consumo humano, se habla en otras partes de consumo para la bebida, sentimos que no tiene una clara comprensión jurídica de qué es lo que es lo punible y qué es lo que no. Escuchábamos en la intervención anterior que se puede acusar de robo a quien está extrayendo agua para la bebida. Eso debiera quedar explícito y suficientemente garantizado que no puede ser. Hay que viabilizar la vida campesina, son las y los campesinos quienes pueden recuperar y regenerar las cuentas de todo el daño causado desde la promulgación del Código de Agua con posterioridad de la CNR hasta la fecha a partir de la mirada productivista que se impuso en beneficio de la agroindustria. Entonces creemos que esto es clave, establecer bebida y uso doméstico no punible para que no se transforme en una fragilización del tejido social en nuestros territorios, una promulgación de este tipo. Quiero puntualizar porque cuando decimos estas cosas acá en nuestro río la gente nos mira raro y están hablando. Pensamos que si nosotros vemos en el artículo 281 del Código de Aguas, se establece que si es que se sacara agua, se va a sancionar, ¿cierto? La privación va a ser impuesta por el directorio de la Junta, pero en todo caso, estamos hablando de alguien que robó, que cometió una irregularidad, que debe ser sancionado, se aplican las sanciones pertinentes, pero en todo caso se dejará el agua necesaria para la bebida. Y en el 56 se establece el agua para la bebida y el uso doméstico, generándose la noción de que quien no puede acceder a eso superficialmente puede hacerlo abriendo un pozo o una noria, porque eso debe estar garantizado. No podemos retroceder jurídicamente. Se retrocedió en la interpretación y se fragilizó nuestros territorios, ahora tenemos que reposicionar esa mirada que cautela la supervivencia en nuestros campos. Siguiente, por favor, Christopher. Siguiente. Entonces, tratando de hacer una síntesis de todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué nos parece que se debería incluir en este proyecto de ley? Desde nuestra mirada no somos juristas, somos habitantes de las territorialidades. Creemos que en primer término es muy necesario cautelar que la ley esté en consonancia con otros cuerpos legales que tengan relación con el agua. Ya se hizo algunos guiños a la ley de humedales, a la CNR, ahí hay que entrar a picar claramente, por eso nos preocupa tanto que haya sido promulgada por un año más de manera encubierta, porque lo que hay hasta ahora cautela un escenario de robo. Entonces, si después penamos el robo, sentimos que eso va a caer sobre el campesino y la campesina y no sobre quienes están promoviendo que no haya deuda en nuestras cuentas. Creemos también que aumentar las penas no resuelve los problemas estructurales, como intentamos mostrar en la presentación,
que propician este escenario desfavorable a la repartición equitativa y con la vida en el centro. Creemos que el proyecto de ley no garantiza que, por ejemplo, nos decían los vecinos de Putaendo que a 500 metros se están haciendo pozos, 500 metros, eso es devastar las cuencas. Cuando un agroexportador hace pozos de esa magnitud y inviabiliza el acceso al agua de los regantes agua abajo, ¿va a ir preso ese agroexportador? La verdad es que nuestra experiencia nos dice que no, que con suerte va a mandar al administrador o a quien haya caído ahí. Pero la práctica, la mala práctica, no va a tener penas consistentes que disuadan las ganas de volver a hacerla. Las clases de ética ya Lorena las consignó. Entonces, realmente no va a saltar la duda si que los grandes propietarios de derechos de agua que están promoviendo la escasez y la inviabilidad de la vida van a ser sancionados con el peso que merece estos crímenes que están aniquilando nuestros territorios. Es necesario establecer el concepto de vida y uso doméstico. Eso es imprescindible, nos parece, para salvaguardar la soberanía alimentaria y la vida campesina. No solamente necesitamos agua para el consumo humano, esa es una mirada restrictiva de la ciudad. El campo requiere también agua para el entorno que se habita, en una noción de guardianes de la territorialidad también. No solamente la mirada antropocéntrica es la que tiene que primar, hay que recoger esa sabiduría campesina que colabora y no compite e integra y no fragmenta. Sancionar la distribución dolosa y lo negligente nos parece súper importante, tal como consignaba Christopher. Creemos que esa figura no está considerada en la ley. También nos parece pertinente el abandono de deberes, tanto a miembros y trabajadores de la Junta de Vigilancia como a organismos estatales, directivos. Hay que focalizar en quiénes, ¿no? Pero es necesario que se sancione a quien no está haciendo bien la pega, no que redunda en una situación de escasez provocada que generará escenarios de robo. Considerar la cuenca como un sistema interrelacionado con mirada ecosistémica para evitar aberraciones como la que está sucediendo, consignaba Christopher, en el río Aconcagua. No puede haber mirada moderna si es que no se contempla una mirada de cuenca. Dotar de herramientas adecuadas de fiscalización y control. Creemos que hoy día, por ejemplo, organismos como la DGA tienen el mandato, tienen las herramientas para diagnosticar, pero tienen una caja de herramientas vacía y eso no se está solucionando con el proyecto de ley propuesto desde nuestra mirada. También creemos que si se establecen multas en la ley, o permisos de contaminación o permisos de usurpación, porque en eso se han transformado las multas desde un buen tiempo a esta parte, los montos que salgan de ahí deben ser pagados al territorio y destinados a la reparación del daño, para que no se transforme en un negocio para la autoridad local el que se venga a violar la ley y a dejar a la gente sin agua, sino que lo que se recaude tiene que ir a mitigar la condición de usurpación que se está llevando a cabo, y eso debe ser en el sector afectado, no en Santiago, y eso debe ser para cautelar que la cuenca recupere su salud y no se siga fragilizando y decretando nuestra muerte. Eso es lo que queríamos presentar y quizás cerrar de nuevo con un guiño en torno a la ley 18.450. Sentimos que la ley de riego ha sido, ahí está la 20.998, si es que sigue otra más, está la 18.450, sentimos que hay todo un complejo legislativo que está invocando la supervivencia en nuestros campos, fragilizándola. Bueno, se nos fue la imagen, ya le dijimos que lo tuvimos que hacer muy rápidamente en proceso de cierre de año, pero se van indicando que lo que se establece en la 18.450, así como está, así como fue prorrogado arbitrariamente por el Ejecutivo, lo único que va a hacer es promover escenario de profundización de pozos, escenario
de elaboración de pozos, ¿no? De perforación y escenario de usurpación. Por eso es impresentable que los énfasis sigan beneficiando a la industria, promoviendo obras de acumulación para quienes no ven en el territorio su espacio de vida, su identidad, sino que un mero campo de negocio. Desde ahí hacemos también una invitación, sabemos que es otro proyecto de ley, pero son las mismas y los mismos parlamentarios quienes lo están revisando, a que se cambien los beneficiarios, se cambien los modos de otorgar puntajes, se cambie la mirada productivista unívoca que se impone y se comienza a avanzar en miradas más holísticas que validen el mundo campesino, su abundancia y aporte al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, y muchas gracias a cada una y cada uno de los integrantes de este equipo que trae la voz de los territorios a nuestra comisión, que es lo que hemos querido escuchar, porque, por cierto, muchos de los puntos que ustedes señalan son ciertas debilidades del proyecto. El proyecto no aborda toda la complejidad del territorio en materia de usurpación, extracción ilegal de agua, el aumento de los pozos ilegales, bueno, lo que conocemos todos los que estamos en nuestro territorio, sabiendo el drama que están viviendo pequeños agricultores, agricultura familiar campesina, con esta invasión de la gran industria agroexportadora. Entonces, sabemos que hay debilidades en el proyecto y a mí lo que más me llama la atención y hemos estado observando, y creo que es una tendencia que está en casi la mayoría de las iniciativas de ley que se hacen, el tema de las sanciones, las multas, porque en realidad, como decía Christopher, yo personalmente estaba pensando cómo uno mira el proceso de fiscalización a través de herramientas de instrumentos de medición que están y que pueden, ¿cierto?, intervenir previamente a que se produzca el delito y terminar necesariamente en una multa o en una penalidad más alta. Creo que ese es un punto muy relevante que ustedes han señalado y se debería explorar cómo se exige a la DGA que estos instrumentos, estas herramientas no sean letra muerta y que realmente operen y eviten hayan elementos y procesos preventivos de los delitos antes de llegar a la multa. Creo que a mí me hace mucho sentido ese planteamiento. Les agradecemos muchísimo la intervención y no sé si los colegas tienen algún planteamiento. El senador Castro y senadora Allende. Gracias, presidenta. Agradecerle a los invitados su participación. Los invitados del día de hoy, nos han hecho un relato de lo que nosotros sabemos. Lo que ustedes nos han relatado, nosotros conocemos esta problemática que se tiene. Hay varios proyectos de ley que estamos que tenemos acá, que estamos en discusión, que estamos trabajando para darle solución al problema. Por ejemplo, el tema de los pozos profundos. Sabemos nosotros que hay aprovechamiento de grandes empresarios frente a la construcción de pozos profundos, donde dejan colgados los pozos pequeños que son para las APR, las aguas, los pozos también que están para la pequeña agricultura. Hay un aprovechamiento que estamos trabajando, tenemos un proyecto de ley que estamos trabajando eso. El tema de la eficiencia hídrica también es otro proyecto que estamos ahí, lo estamos trabajando. Pero este proyecto en sí, que viene de la Cámara de Diputados, es cambiar es cómo se modifica el Código Penal, que no tiene nada que ver con algunos, llamemos, comentarios que nos hacen. ¿Por qué razón? Porque hoy día el extraer, el robar, el desviar, el usurpar, el contaminar las aguas las aguas superficiales prácticamente no tienen sanción. Entonces, lo que decía ahí uno de los invitados, suspender los derechos a los infractores, me parece una buena medida. Si un infractor, un comunero, un canalista que está aguas arriba, viene y desvía el agua, roba el agua, usurpa el agua, lo que haga ahí, esa persona debe ser sancionada.
porque si es canalista, con mayor razón él conoce el daño que le provoca a aquellos comuneros que están aguas abajo. Cuando habla, otro invitado dice la primera sesión se aprovecha. Efectivamente, la primera sesión se aprovecha, saca las aguas, se reparte y a la segunda, tercera sesión le deja menos agua. Eso es indebido, eso no corresponde y eso debemos sancionarlo. Hoy día en nuestra legislación, en nuestro Código Penal, esa es una falta y como es una falta prácticamente no tiene ninguna sanción. Entonces este proyecto lo que busca es ver cómo somos capaces de colocarle sanción, penas, que de la manera que duela. Por eso creo que la idea como suspender los derechos a aquel infractor me parece bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces puede haber un arrendatario y ese arrendatario va y desvía el agua del cauce, se aprovecha y ¿qué sanción tiene? Ninguna. A lo mejor ahí tenemos que ser capaces también nosotros, con nuestros asesores, de ver cómo ese arrendatario tiene que cumplir también con tener una sanción económica y más encima el dueño del terreno, quien le arrienda el terreno, tiene que también recibir una sanción para que para que nadie se aproveche. Si esa es la idea, que nadie se aproveche de estas aguas superficiales que son extraídas. Ya, lo otro, la palabra robo, en nuestro Código Penal, tiene una sanción, ¿cierto?, mayor, o es una falta. Pero la palabra desvío, usurpación, o sea, los nombres aquí nos echan por debajo nuestra forma de poder multar económicamente a quien comete el error. Por eso, el trabajo tenemos que ver cómo somos capaces nosotros de modificar este Código Penal, que la palabra extracción, robo, desvío, usurpación, contaminación, son, en el fondo, son daños que son iguales. El robo es igual al desvío, es igual a la usurpación. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que aquí las aguas son bien nacional de uso público. Hay un derecho, que es un tema que tenemos que ver también en tema jurídico. Hay un tema ahí que el derecho a usarla es el que tienen los agricultores, ¿cierto? Por lo tanto, esa agua, cuando se la sacan antes, cuando la desvían antes, genera un daño para o para la comunidad, o para también el medio ambiente. Entonces es un tema que tenemos que revisar con nuestros asesores para ver cómo somos capaces de colocar sanciones, multas que sean dolorosas, que sean a lo mejor económicamente dolorosas, para que nadie se aproveche. Nadie podría ir y hacer a lo mejor lo que decía también una invitada, hacer un pozo a, no sé, a 50, 100 metros de un cauce, porque ahí lo que está haciendo en cierta medida, que es como una especie de un robo también, una extracción indebida. Eso es lo que tenemos que ser capaces de colocar en nuestras indicaciones, de tal manera que nadie pueda intervenir un cauce superficial, de agua superficial, para poder, como digo, no dañar a las personas que están aguas abajo. Entonces, tenemos que ver y que nuestros invitados nos vayan dando a lo mejor también las ideas o indicaciones, de tal manera que podamos nosotros incluirlas para multar a quienes cometen estos actos que son, como digo, que son diferentes en nuestro tema penal, pero el daño es el mismo que se ocasiona porque sacan el agua, y sacando el agua ya generan un daño a quienes están aguas abajo. Eso, Presidenta, para más o menos entender de qué y explicar de qué consiste este proyecto, que me parece a mí que es muy razonable y es muy interesante, muy atingente a lo que estamos viviendo y a lo que han vivido también las personas que nos están exponiendo. Eso, Presidenta. Gracias, senador Castro. Voy a entregar la palabra a la senadora Allende, el senador Latorre, y estamos en el término ya de la hora de la sesión. Así es que con la intervención del senador Latorre terminaríamos esta sesión. Senadora Allende. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero saludar a quienes participaron hoy día, invitadas, invitados, porque creo que traje una mirada territorial que es sumamente relevante, porque muchas veces
generamos proyectos o el Ejecutivo manda proyectos, pero no necesariamente contempla la mirada territorial y la realidad. Y yo creo que en ese sentido es un desafío quizás para nuestro primer invitado, profesor Ezio Costa, un poco cómo compatibilizar esos ejemplos concretos y realidades con lo que se está proponiendo o lo ya existente, con la propia legislación que ya tenemos. Yo creo que es un desafío interesante y le invitaría al profesor Ezio Costa que nos ayudara también en ese momento a ver, porque es una de las inquietudes que manifestaron y tienen razón. Obviamente no queremos que sea letra muerta. Esto es algo que nació en la Cámara, nosotros entendemos que tenemos que hacer indicaciones para precisar, modificar, en fin, pero la idea es que esto tenga una aplicación concreta y sea una señal clara en una situación y en un contexto como el que estamos viviendo de extrema escasez hídrica e imperdonable, digamos, y se hace mucho más gravoso y eso es lo que debiera tenerse en cuenta. Dicho todo aquello, yo quisiera, no sé, a ver, me quedé con una duda, una cosa muy puntual. La foto que mostraron del estero de Limache, ¿era una foto actual de justo antes del desvío de agua para el tranque Los Oromos o era una foto más antigua donde había agua y en estos últimos tiempos eso no se veía? Porque si es exactamente una foto muy reciente, o sea, pocos días antes de la desviación que se hizo para llenar, digamos, el embalse Los Oromos, bajo la condición de que esto tendría que garantizar el agua para el Gran Valparaíso, la verdad es que a mí me parece que se dijo, y yo cuando lo escuché, yo creo que todos nosotros entendíamos que tenemos que tomar medidas urgentes porque es imposible dejar sin agua digamos, a una población muy grande, pero nunca uno puede imaginarse que eso tenga que ser a costa de ese nivel, digamos, de secar, por ejemplo, el estero de Limache al punto de que ahora se está construyendo un camino y se rompe el puente o se deshace el puente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es bien importante saber con exactitud aquello, porque en su momento, yo nunca había visto una foto como esa, en su momento nosotros nos dijo que hubo un acuerdo con las juntas de vigilancia del río que está seccionado, como todos sabemos, el río Aconcagua, y fue muy brutal la primera regulación que hizo, digamos, la DGA, que tuvo que ser después absolutamente cambiada en buena parte frente justamente a la situación que dejaba a muchos agricultores de la tercera sección, segunda, sobre todo de la tercera sección, y además porque evidentemente generaba un ruido de tal magnitud que tuvo que trasladarse a Obras Públicas, tuvo que intervenir el gobernador, en fin, conocemos, y finalmente se llega a un acuerdo que pareció más razonable, que está permitiendo llenar el embalse Los Oromos, pero yo quiero volver a saber si ese llenado del embalse Los Oromos, que finalmente se acordó después de que hubo que rectificar las cifras oficiales, digamos, las primeras cifras que se entregaron de exigencia por una que era más soportable, digamos, para poder hacerlo o cumplirlo, tiene este nivel de costo, digamos. Quiero saber, porque francamente es algo que nunca se explicó. Se supone que había acuerdo con las juntas de vigilancia, tenían que, por supuesto, dejar pasar más agua de la primera a la segunda a la tercera para que llegue a la cuarta sección y para que puedan finalmente en Concón, donde termina esto, para hacerla reversible en periodo más agudo. Y esto, claro, evidentemente que nadie puede negar la importancia que exista agua también para el consumo humano, que es evidente la prioridad en el mundo rural, pero también en el mundo urbano la gente también necesita beber agua. Entonces es imposible negarse, solo que quiero saber en qué condiciones, por eso me interesaba la foto. Y como además dijeron algo que tampoco yo había escuchado, que supuestamente esta diferencia de tiempo entre el momento que se empezó a desviar esas aguas para llenar el embalse, con acuerdo, como digo, a las juntas de vigilancia, y lo que llegó finalmente, quiero saber si eso está en lo correcto. Si es así, hay que oficiar a la DGA que nos explique en qué condiciones se hizo, del momento que se hizo la regulación y del momento que llegó el agua como corresponde, de acuerdo a los turnos que se fijaron, hasta la cuarta sección. Yo creo que es muy importante que el oficio tiene que ser para eso, el tiempo que nos dijeron que habría trasladado y qué pasó con esa agua, y por otro lado lo del estero de Limache, que a mí me interesaría muchísimo saber. ¿Puedo tomar la palabra? Termino. Entonces, son dos oficios, termino al tiro, son dos oficios que yo creo que es importante igual tenerlos, y le agradezco efectivamente a Paula si nos aclara aquello,
Y por supuesto, y brevemente nomás una cosa, en algún momento, algunas de las posiciones, voy ahora a dejar un poco la parte más territorial, que yo comparto plenamente que hay que tener esta mirada, pero, y atención, porque nunca hemos logrado, usted dice una distinción que es cierta entre la agricultura y la industria agroexportadora. Pero independientemente de eso, hace rato que algunos de nosotros hemos venido luchando para que exista una evaluación del impacto ambiental, que no se puede llegar y plantar y plantar y plantar sin tener ese tipo de consideración, porque la agricultura no es sometida a evaluación de impacto ambiental. Y eso es un tema que hace rato muchos de nosotros estamos tratando que aquello se haga, porque obviamente va absolutamente en desmedro justamente del medio ambiente y para nuestros ecosistemas, en fin. Lo que estaba entonces señalando, perdón, se me fue en este momento lo que iba a terminar de decir. Sí, perdón, senadora Allende, voy a solicitar una prórroga porque estamos ya en término. Entonces, ¿aceptan 10 minutos? Sí, muy bien. Por favor, el profesor Costa, porque en algunos de los invitados nos había dicho que no sería constitucional privarlo de derechos que ya estaban otorgados. O sea, como él, abogado en esto y muy experto, digamos, en el tema de esta naturaleza, me gustaría que efectivamente se pronunciara sobre eso. Yo creo que es bien importante, además de las multas, etcétera, etcétera, la situación penal, sería interesante saber si eso es, porque se supone que es una medida muy efectiva. Y si entendí bien, cuando inició la presentación, el profesor Costa dice que está en condiciones de que esto sea aprobado como ley. Quiero saber si yo entendí bien y estamos en condiciones, o hay que hacer muchas otras correcciones, porque tuvimos una presentación bien extensa del profesor Cox, donde hizo una serie, se recordará, una serie de sugerencias de adaptaciones de los tipos penales, de las penas establecidas, la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Ahí termino. Gracias, senadora Allende. Senador Latorre tiene la palabra y después damos la palabra a nuestros invitados para que respondan las inquietudes planteadas. Gracias, presidenta. No nos alcanzamos a ver aquí en la pantalla, estoy como un costado, pero saludar a nuestros invitados. Creo que es muy importante escuchar la voz de los territorios, de las comunidades, en este caso de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, movimientos sociales como Mujeres Modatima, que tiene presencia nacional y que muchas veces hacen estas denuncias locales, ¿no?, de extracción ilegal de agua, de robo de agua o pozos profundos, desviaciones, y muchas veces quedan en nada por la falta de fiscalización o bien porque las sanciones son muy débiles y por lo tanto no generan un desincentivo, o como se ha dicho, muchas veces pagan la multa y siguen actuando de la misma manera. Entonces, claro, acá estamos frente a un cambio cultural también, que creo que es importante dar en nuestro país. Yo en general soy crítico de esta cultura de populismo penal, ¿no?, que para cualquier robo la sanción es cárcel, ¿no? Si uno piensa, vemos las noticias todos los días, un delincuente que roba a alguien, afecta la propiedad privada de alguien, bueno, la cultura dice cárcel, ¿no? Cárcel para el delincuente, que afecta la propiedad privada individual de una persona. La pregunta es qué pasa cuando otros delincuentes, ¿no?, roban agua y afectan a la comunidad completa, ¿no? O a una comunidad completa, pequeños campesinos, o a las escuelas rurales que no tienen agua y que tienen que cerrar los colegios. Entonces acá yo creo que este es un debate también muy interesante para la nueva Constitución, ¿no?, de cómo se establece el régimen jurídico constitucional del agua, ¿no?, como un bien público, como un derecho humano, etcétera. Bueno, y después cómo se aterriza. Nosotros nos ha costado muchísimo actualizar, por ejemplo, el Código de Agua del 81 de la dictadura, está ahora todavía en comisión mixta. Ahí hay algunas actualizaciones que son interesantes, pero todavía en una etapa, yo diría, de transición, ¿no? Y claramente este proyecto de ley busca dar pasos en la dirección correcta, y creo que es muy interesante el cómo no solo pensamos, insisto, en cárcel para el robo de agua, sino que, por ejemplo, la contratación o los beneficios del Estado, a propósito del otro proyecto de ley de subsidios, ¿no?, por la ley de riego. O sea, si hay una empresa que tiene multas o tiene un prontuario, digamos, ¿no?, o tiene denuncia, bueno, esa empresa no debería
recibir beneficios del Estado, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo algunos elementos, o cómo se suspenden derechos de aprovechamiento de agua de manera temporal o de manera definitiva, o si es una sanitaria, como ocurrió el caso de ESAL, ¿no? Recordemos el caso de ESAL, que contamina por negligencia, por falta de control interno, etcétera, una empresa privada que está lucrando, ¿no? Que está prestando un servicio por el servicio de agua potable a la comunidad y afecta gravemente a toda una comuna, ¿no? Bueno, esa empresa, el Estado debería tener las herramientas para, por ejemplo, terminar con el contrato con esa empresa. O sea, no simplemente que paguen una multa, que entiendo fue de las más caras que han pagado una sanitaria en democracia. La empresa de Sal pagó una multa efectivamente cara, pero sigue lucrando, sigue teniendo el contrato, sigue teniendo, ¿no? Entonces, la pregunta acá es cómo le damos herramientas efectivamente al Estado para cuidar el bien público, el bien común, que es el agua. Yo creo que ahí hay un debate de fondo y en ese sentido, bueno, pedirle a nuestros invitados y invitadas que nos puedan, aparte de la presentación que agradezco mucho, nos puedan entregar los insumos a la comisión, a la secretaría o a nosotros mismos como senadores para lo que se viene en el trámite en particular, ¿no? Si va a haber un periodo de indicaciones, qué precisiones harían, qué adecuaciones, qué cosas faltan tal vez desde la experiencia que tienen desde la sociedad civil, desde los territorios, sabiendo que a veces un proyecto de ley no puede abarcarlo todo, pero dar pasos en la dirección correcta. Eso, Presidente, y agradecer nuevamente a nuestros invitados. Muchas gracias, senador Latorre. Voy a dar la palabra a uno de los invitados o invitados que quiera hacer uso de la palabra, hacerse cargo de los planteamientos, porque ya estamos sobre la hora. Paula tiene la palabra. Muchas gracias. La fecha exacta de la foto no la tengo, pero sí es efectivo que había un caudal corriendo por ese estero y da cuenta de ello la cantidad de árboles verdes que se ven en las fotos incluso durante la construcción del entubamiento y que ya después que se terminó, al año siguiente empezaron a secarse todos los árboles alrededor. Ahora, el cauce de nuestros esteros y ríos es algo bien relativo porque, por ejemplo, nuestro gran río Aconcagua, que supo ser un tremendo río, durante todo el año pasado, de lunes a viernes, estaba completamente seco que se podía caminar por su lecho y solo de viernes a domingo soltaban el agua en la primera sección para que corriera agua hacia abajo. O sea, las fotos de un río pueden cambiar desde el domingo hasta el lunes. La cantidad de agua puede ser mucha a nada, porque ese tipo de manejo es el que tienen permitidas las juntas de vigilancia bajo la legislación actual, que dicho sea de paso, gracias al Código de Agua, una acción, un voto, las juntas de vigilancia están compuestas por los principales tenedores de derecho, que son el fiel reflejo de la concentración de la propiedad, al igual que de las tierras. Hay una correlación directa entre concentración de propiedad de tierra, concentración de propiedad de derechos de agua, acceso a los subsidios de la ley 18.450. Hicimos ese trabajo, también lo podemos aportar si gustan. Quisiera aprovechar de decir, por favor, que cuando las juntas de vigilancia hacen sus acuerdos, ellos aseguran sus derechos, por las buenas o por las malas. Cuando se habla de que hay que cerrar las compuertas, se les cierran a ciertos agricultores, pero hay ciertos otros que ponen sapos en el caudal del río. Tarea para la casa, averigüen lo que es eso, y van a saber cómo ellos igual se abastecen del agua que necesitan, y si no es cosa de ver el verdor de los paltos en los cerros, a ellos ninguna restricción les aplica. Cuando la senadora menciona que debieran, o el senador, disculpen, no sé, que debieran hacerse estudios de impacto ambiental para las siembras, también debieran hacerse para estos megaproyectos. Y resulta que este proyecto de ESVAL no fue sometido a estudio de impacto ambiental porque la ley 19.300 dice que los proyectos que afecten un caudal sobre 2.000 litros por segundo deben someterse a este estudio. Pues ellos presentaron 2 proyectos fraccionados, donde cada uno de ellos implica un caudal de 1.995 litros por segundo. Díganme si no es una burla esto y si no es legal. O sea, es legal. Entonces la ley no está garantizando nada ni para el ecosistema ni para la gente. Y lo último, cuando hablamos del Código de Agua, no es que haya que modernizarlo, ni actualizarlo, ni retocarlo. Hay que derogarlo y hay que partir desde una base totalmente distinta a la actual. El agua no es un bien, un recurso productivo, ni siquiera es un bien, no es apropiable, no puede pertenecerle a nadie, porque sin agua no hay vida. Entonces tenemos que ir un paso más atrás y cuestionarnos toda esta infraestructura legal, porque nosotros tratamos de hacer el link con la ley 18.450, con la de sanitarias, con la de humedales, porque todas en definitiva se caen en lo mismo.
en que estamos viendo el agua como un recurso, donde la prioridad es la producción de dinero, de divisas, de exportación, de lo que sea, y no puede ser que la legislación en algo tan importante como el agua parta desde una mirada tan errada en su inicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, y a cada uno de quienes han estado participando esta mañana en nuestra comisión. Al inicio del debate de este proyecto, en realidad yo propuse que era muy importante escuchar a los territorios. Y ha sido, yo creo, colegas, seguir haciendo un esfuerzo de invitar de nuestros territorios a organizaciones, porque de hecho, de verdad es una mirada desde la vida misma, desde la cotidianidad, digamos, de los perjuicios que se está viviendo por este concepto que se tiene, como muy bien dice Paula, sobre lo que es el agua. Y creemos y tenemos la esperanza que la Convención Constitucional haga un cambio radical en la Constitución. Eso va a mandatar, por cierto, todo el instrumentario legal que podamos tener en torno al uso y a la extracción del agua, porque en realidad hoy día estamos bajo una Constitución que lo mercantiliza. El agua es un bien de mercado que se transa, se vende, se arrienda, y eso ojalá podamos sacarlo de la Constitución. Es la gran batalla que queda. Así que yo les agradezco muchísimo esta participación y, por cierto, han dejado su intervención acá en la comisión. Entiendo yo que nos podrán dejar tanto de Modatima como del equipo. Sí. ¿Y cómo? El profesor. Sí, estamos bien pasado la hora, pero yo les pediría que dejen sus intervenciones, que nos hagan llegar acá a la comisión, ¿no? Y profesor Ezio Costa, le damos la palabra muy breve, por favor. Muy breve, muchas gracias, señora presidenta. Sí, pues solo para responder la pregunta de la senadora Allende respecto de la constitucionalidad del proyecto, la verdad es que la duda que podría plantearse tiene que ver con la proporcionalidad entre el delito, el tipo penal que se está tratando de consagrar y la sanción. Y al menos desde mi punto de vista, y creo que la doctrina respecto a proporcionalidad de las penas está en esta misma línea, no habría una desproporción entre una suspensión del uso de derechos de aprovechamiento y el tipo de delito del que estamos hablando. En efecto, como se consideran normalmente los derechos fundamentales, la privación del derecho de libertad ambulatoria, que es la cárcel básicamente, es una sanción que es mucho más invasiva y mucho más compleja en términos de proporcionalidad que esta, que tiene que ver con la suspensión de los derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, difícilmente uno podría decir que aquí hay desproporción y en una otra serie de delitos por los cuales sancionamos con cárcel no habría esa desproporción. Ahora, no hay una suspensión definitiva entre las posibilidades que otorga el Estado, solo temporales, por tanto habría una privación del derecho completa, ¿no? Y eso también creo que yo marca la proporcionalidad, la adecuada proporcionalidad del proyecto. Eso para ser muy bien. Muchas gracias, señor Costa. Vamos entonces a concluir la sesión y solicitarle a la senadora Allende que nos pueda puntualizar bien cuáles son los oficios que tenemos que enviar a la Dirección General de Agua. O sea, a mí me gustaría saber un oficio en relación al estero Limache, saber exactamente si es lo que ha, o sea, es así, o sea, definitivamente para secar para siempre el estero Limache, destruyendo incluso el puente, etcétera, etcétera. Quiero saber si eso realmente es así. Y lo segundo, también en la Dirección General de Agua, yo no sé si ahí a la Dirección General de Agua, sí, tendría que ser la Dirección General de Agua, el acuerdo que hubo con la empresa, pero saber los tiempos, efectivamente, cuando comenzó a llenarse y cuando llegó a la cuarta región, si efectivamente en los tiempos que parecen los razonables o no. Creo que es un tema también bastante importante para saber realmente cómo se llevó a cabo aquello. ¿Habría acuerdo, colegas, en enviar esos oficios? Muy bien, se envían entonces estos oficios y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta agradeciendo una vez más a todas y todos nuestros invitados.